Bueno, ¿y cómo se prepara para esta carrera electoral? Bueno, debemos decir que estamos muy emocionados y muy contentos como viene todo esto, porque realmente debemos decir que es un momento bisagra para nuestro país, nuestra política. Finalmente creo que hemos logrado empezar a consolidar un espacio que reúne muchos de los anhelos que tenemos todos desde hace ya un largo tiempo, con esta idea de salir del populismo definitivamente, pero a través de un plan, que es lo único que veíamos que nuestra dirigencia no lograba consolidar. Entonces, bueno, tomamos la decisión de reunirnos un grupo de ex dirigentes de redes sociales que por aquel entonces, en el 2012, convocábamos a marchas pidiendo más instituciones, y que después hicimos política mediante campañas en favor de las ideas de la libertad. Hoy construimos un nuevo equipo que hemos tomado la decisión de trabajar en este plan que vemos que hace rato no obteníamos de nuestra dirigencia. Estamos convencidos que la solución al problema económico argentino viene de la mano de la geopolítica y que tenemos las herramientas para que eso se pueda realizar. A partir de ese trabajo de la teoría de campo, hemos optado en la creación de un nuevo partido, un nuevo espacio, con una visión federal, que hoy ya nos coloca entre 12 y 15 provincias para competir en las próximas elecciones nacionales, que vamos a estar compitiendo en la ciudad de Buenos Aires con un candidato propio a jefe de gobierno y en la provincia de Buenos Aires con un candidato a gobernador también. ¿Ya tenemos los nombres? No, estamos trabajando en eso porque realmente hay varias personas que reúnen los requisitos para hacer una gran elección, y me parece que todavía no es momento de anunciarlo. Esto nos va a permitir seguir trabajando, mirando hacia adentro y creciendo. ¿Y qué lo diferencia Nazareno del partido de Milei? Bueno, nosotros tenemos un liberalismo que podemos llamar racional. No estamos dentro de esta nueva corriente que es más bien anarquista. Estamos absolutamente convencidos que para poder salir de la estanflación en la que estamos, el país necesita una regla monetaria estricta e independencia del Banco Central. Eso significa también una reforma a la Carta Orgánica, no incendiarlo. Es decir, usted cuando se le descompone el auto, lo lleva al mecánico, no lo incendia. Y para poder terminar con el estancamiento necesitamos una política fiscal expansiva, lo que quiere decir baja de impuestos. A partir de ahí, uno tiene que tener muy en cuenta que el país no va a salir adelante si, como una de las primeras medidas del próximo gobierno, no se reforma la ley de contrato de trabajo, yendo a un modelo del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, algo tal vez parecido a lo que es el convenio colectivo de la construcción, pero a su vez una nueva ley de alquileres. Estas dos medidas, sumados a un comienzo de baja de impuestos y eliminación de algunos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque de los 42 impuestos nacionales, 30 recaudan apenas el 3%. Eso va a empezar a despejar el panorama para la creación de nuevo empleo. Hoy estamos en una situación en la cual se le promete al trabajador el paraíso una vez que acceda al empleo. El problema es que no deja de ser eso, solamente una promesa, porque mientras estén estas reglas no se va a crear nuevo empleo. Y finalmente, cuando se lo tiene que despedir, nos encontramos que tiene que llegar a un acuerdo ruinoso para ambas partes. Entonces es momento de llegar a instalarnos definitivamente en el siglo XXI, hablar de nuevas reglas de juego que permitan crear empleo, que haya un seguro un seguro de desempleo un fondo de desempleo una vez que esa relación termine, pero con reglas que permitan que ese trabajador rápidamente consiga un nuevo trabajo. Hoy nada de esto está ocurriendo, nos encontramos en una situación que es realmente penosa, porque no se generan nuevos puestos de trabajo, la economía sigue realmente aplastada, no es lógico que la gente vea que no hay futuro. Entonces, dentro de este panorama, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para salir, además de estas medidas que significan
nueva ley laboral, nueva ley de alquileres, baja de impuestos, eliminación del 100% de las retenciones al campo. Es un desafío muy grande, Etxepare, el que va a tener, ¿eh? Sí, por supuesto, pero uno tiene que tener en claro cómo se llevan adelante estas medidas, porque por un lado sabemos que la solución en lo económico, en más o menos, por lo menos en el mundo de las ideas de la libertad, estamos de acuerdo. El tema es que nadie termina de ver cuál es el otro pilar de esta construcción, que es la geopolítica. Argentina en términos económicos significa o representa el 0.3% del comercio mundial, cuando hace más de 50 años éramos el 3%. Entonces, ¿en qué somos atractivos para las naciones que tienen que ver todo con nuestra idiosincrasia? Y tenemos cuestiones de geoestrategia, como ser la Antártida, el mar continental, el 5G, las bases chinas en nuestro país, el control del espacio aéreo en el norte, la hidrovía. Es decir, tenemos una amplia agenda para trabajar, y no tenga duda que el financiamiento, las inversiones y demás que el país necesita para salir adelante, van a aparecer, pero nos tenemos que sentar a negociar y hablar de la agenda que el mundo quiere oír de la Argentina. Esto es lo que le permitió y lo llevó a usted reunirse con jóvenes empresarios y productores agrícolas del interior del país, y la segunda, que está relacionada, si apunta a la juventud, que es un grupo muy importante de votantes. Bueno, funciona para los dos casos, ¿no? Porque siempre estamos hablando del futuro. Los empresarios quieren tener una perspectiva de qué es lo que vamos a hacer, y los jóvenes quieren saber qué es lo que viene para no tener que irse del país. Entonces, en ambos casos es un llamado, porque confiar en lo que viene también significa ver que hay un plan, que la gente que se va a hacer cargo del país en los próximos 4 años tiene claro realmente cuáles son con nombre y apellido las medidas que hay que tomar. Creo que ya estamos todos de acuerdo que se acabó esta etapa del guitarreo, del verso, y decirles, señores, tengo muy claro qué es lo que hay que hacer, y se va a hacer en este tiempo, y van a hacer esta y esta medida. Entonces, de esa manera, empezamos a crear la previsibilidad para que cada uno sepa administrar sus tiempos en función del país que viene. Y esto hasta ahora lo único que encontramos es conventillos. Es entendible que los partidos tengan sus internas, sus diálogos, porque todos saben que se está jugando absolutamente la totalidad del poder en la próxima elección, porque se va a dar paso a no solamente un nuevo mandato, sino a una nueva etapa de la política. Ahora, les debo decir, y creo que vamos a coincidir todos, la próxima elección se lleva, no sé, el 80% de la clase política, se lleva puesto al 80% de la clase política, porque hay una renovación generacional. Y nosotros venimos a proponer eso, nuevas personas y nuevas ideas. A propósito, sobre estas nuevas personas y nuevas ideas, le preguntaba antes sobre la reunión que tuvo con los productores agrícolas del interior del país, y qué fue lo que le prometió, qué escuchó de ellos. Hoy el campo presenta una situación, siempre, ¿no?, desde hace años, con las retenciones, ahora con la sequía, y por supuesto que los productores agrícolas hoy están reclamando al Estado, al gobierno nacional, mayores apoyos. ¿Qué es lo que le da Demos? ¿Qué le propone? ¿Qué acompañamiento hace? Hay una coincidencia que es unánime, en donde nos plantean, déjennos trabajar. Y es lógico, porque bien sabemos que por tonelada de soja hay le quedan alrededor de $150 luego de la retención. Cuando a nuestros vecinos ese monto sube a 500. Y tener esta apreciación, esto que se ha dicho tanto de los productores que hablan de que ellos quieren ese dinero solamente por un interés individualista, pero en el peor de los sentidos, no en un aspecto negativo. No nos olvidemos que los productores no solamente reinvierten en su campo, sino también ese dinero va a parar a la creación de nuevo empleo, porque el que puede hacer una diferencia la pone en un pozo, en un nuevo edificio o en algún emprendimiento en la ciudad, tanto en las grandes como en la pequeña en donde ellos viven. Me parece que tenemos que empezar a cambiar esta visión que tenemos del creador de empleo
como alguien que, por ejemplo, tiene ese gusto perverso de tomar a alguien para despedirlo. Entonces no cambiamos la ley laboral. O como el locador que dice, no, quiero alquilar, pero solamente para finalizar el contrato y dejar en la calle a la persona que le alquila. Señores, el que crea empleo quiere tener cada vez más empleados para ganar más dinero y ser más próspero. El que alquila un departamento lo que quiere es una previsibilidad que esa persona le va a alquilar por mucho tiempo. Entonces, cambiemos las reglas del juego para poder ser mejores en todo sentido. Bajemos impuestos para producir más. Hagamos que el Estado sea eficiente. No puede ser que tengamos un país donde el 20% de la fuerza laboral está en el Estado, cuando en el resto de Latinoamérica ese promedio es del 9%. Echepare, ¿qué tal? Buenos días. Fabián López lo saluda. Tengo una serie de preguntas por blanco y negro para conocer más o menos el perfil de la propuesta que impulsa a través de Demos. Ley de humedales, ¿sí o no? ¿Y por qué? No. En eso coincidimos con toda la gente del campo. Me parece que es un avance innecesario sobre cuestiones que en la vida, en el quehacer diario se puede trabajar tranquilamente. ¿Eutanasia, sí o no? Avance del Estado innecesario en el tema. Eutanasia, ¿sí o no? No tengo la suficiente información sobre el tema como para poder tener una definición ahora. ¿Esto ya es ley? ¿Es un derecho adquirido? ¿Aborto, sí o no? Como bien dijo usted, es un tema que ya fue tratado. ¿Está a favor de un cambio de régimen de repartija de dineros a nivel nacional? ¿Usted se refiere a la coparticipación? Sí, régimen de coparticipación, ¿la modificaría o lo dejaría como está? No solamente hay que modificarlo, sino que hay que cumplir con la Constitución Nacional, que en el año 94 previó una nueva ley y nunca fue tratada. Es más, iría por ejemplo, por la eliminación de ingresos brutos e ir a un nuevo tributo a las ventas como tienen en países como los Estados Unidos. Y además que obviamente este sistema de coparticipación lo único que hace es financiar feudos. Hoy, por ejemplo, algunos feudos del país serían inviables si no tuvieran esta ley de coparticipación. Nos obligaríamos a ser eficientes en la gestión de los recursos del Estado. Nacionalización de pozos de litio, de reservas, perdón, de litio, ¿sí o no? Aplica para el litio como para otros recursos, como puede ser el petróleo y el gas. La Constitución, en esto es imposible cambiarlo. Hoy en esta situación los recursos pertenecen a la provincia, pero en mi criterio o en nuestro criterio iríamos más a un sistema parecido al de Texas, donde los recursos son del propietario de la tierra. Pero bueno, la Constitución ya en esto lo hemos decidido en el año 1994, así que no se puede cambiar. Otra pregunta tiene que ver además con reforma electoral, eliminación de pasos, todo un proyecto de reforma electoral, ¿sí o no? No hay que manosear el sistema. Previo a esta cuestión de las PASO tenemos la boleta única papel, nueva ley de financiamiento de los partidos, nueva ley de partidos políticos, es decir, hay varias medidas para tomar. Una reforma electoral bien integral, entonces, sí. Exacto, sí, es una reforma integral. Ajá. ¿Baja de edad de imputabilidad, sí o no? Recordamos, la edad actual está en 18. No necesariamente, ¿sabe por qué? Perdón, se cortó la primera parte. ¿Baja de la edad de imputabilidad, sí o no? Hoy no, porque necesitamos primero celeridad y certeza en el cumplimiento de las penas de los procesos existentes. No se trata de bajar simplemente la edad, sino de hacer cumplir lo que ya existe. Y luego de ahí vemos qué es lo que se puede seguir trabajando. Me parece que el sistema en general no está funcionando, necesitamos una reforma a los procedimientos, ya sea penal, civil, comercial, etcétera. Entonces, si no hacemos lo mínimo, estaríamos haciendo una reforma cosmética. ¿Con quién le gustaría debatir?
con todos. Y esa es nuestra primera aspiración en este proceso electoral, llegar al gran debate nacional y empezar a conversar, a debatir con nuestros opositores en la contienda sobre las grandes reformas que hay que hacer. Es el momento para que la gente nos escuche y pueda elegir. Nazareno Etxepare, gracias por este contacto. Un Gracias abrazo a a nuestra ustedes. parte.